Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 12 al 32, dicen de la siguiente manera: Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo les tenía gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y los que con él estaban, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: Id y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y los que con él estaban convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie en las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría todo aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue a los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: os dimos órdenes estrictas de que no continuaran enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado, colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Biblia de las Américas. Vamos una vez más en oración al Señor, mis hermanos. Damos gracias, Padre Celestial, en esta noche, por tu bendita y preciosa palabra. Rogamos, Señor, tú nos ayudes. Mira qué precioso pasaje, Señor. Inspirado por ti, es tu palabra inmortal, Señor, la cual es poderosa, Señor, para transformar nuestras vidas, tornar nuestros corazones a ti, enseñarnos, instruirnos, redarguirnos, corregir nuestro camino, Señor. Oh, Señor, que esta noche, Señor, nuevamente nos hables y tu Espíritu Santo confirme en nuestros corazones para que obedezcamos tu voluntad, Señor. Ayuda al que habla, Señor, ayuda a los que escuchan. Ayúdanos, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Ayuda a los que aún han de escuchar por las redes este mensaje, Señor. Trae convicción, Señor. Trae vida, trae esperanza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy tenemos un pasaje un poco largo. Mi intención era acabar todo el capítulo 5, pero no alcanzaríamos. Pero como nos vamos a dar cuenta, estos pasajes están bastante conectados, mis hermanos. Y como vamos a ver hoy, vamos a ver bastante de hoy sobre la obediencia, mis hermanos. Y el precio que hay que pagar por poder obedecer a Dios. Porque a veces nosotros no tenemos en cuenta, mis hermanos, y no pensamos lo importante, mis hermanos, que es obedecer a Dios. La vida cristiana consta, mis hermanos,
o podemos resumirla en muchas maneras. Y una de ellas es que ser cristiano es obedecer. Porque tenemos un Señor que tiene una gloriosa palabra, mis hermanos, la cual es digna de ser obedecida. Entonces, anteriormente a estos pasajes en el capítulo 4, del verso 32 al 37, Lucas nos había hecho un resumen de el clima de avivamiento, donde los creyentes de manera voluntaria vendían sus campos, sus heredades, ¿no? Habían personas como Bernabé que habían venido, habiendo vendido sus posesiones, sus campos, a ponerlo a los pies de los apóstoles para la distribución de los necesitados. También, mis hermanos, vimos cómo el diablo, cuando hay un ambiente de avivamiento, de la obra del Señor, de entusiasmo, de fervor, también el diablo va a querer introducir lo suyo. Digamos como Ananías y Zafira, a través de ellos, quiere introducir como un irrespeto, una irreverencia al Señor, a su santidad. Y como pagar un alto precio por dejar que Satanás llenara sus corazones y por ellos mismos tener un corazón tan jactancioso, ¿no? Tan envanecido. Entonces, Dios había juzgado el pecado para purificar la iglesia. Como decía el versículo 11, la vez pasada de nuestro estudio, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Entonces podríamos pensar que después de este juicio de Dios, aquel panorama de avivamiento que acabamos de escribir, que Lucas hablaba, aquel fervor de la iglesia, el trabajo apostólico menguaría. Y el respaldo de Dios como tal vez disminuiría. Y poca gente diría, uy, no, allá, eso es otro nivel. Hay que pensar si vamos a unirnos o no a la iglesia, porque mira, ya murió Ananías y Zafira. Pero encontramos todo lo contrario, porque cuando hay obediencia, mis hermanos, cuando hay desobediencia, pero ciertamente va a venir disciplina del Señor, va a venir corrección, hasta juicio. Pero no es para destruir su iglesia, es para purificarla. Es para mantener, mis hermanos, ese fervor, ese amor, la santidad que debe caracterizar una iglesia bíblica. Es para avanzar su obra, no para destruirla. Por lo cual el clima que encontramos, mis hermanos, a continuación de esta disciplina divina es también de un respaldo y un despliegue del poder divino. Ahí en el versículo 12. Dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, ¿qué encontramos en este nuevo párrafo, mis hermanos? A los apóstoles, no amedrentados, tristes. Ay, murió Ananías y Zafira, mira, qué gente tan mala hay en la iglesia. Vamos a dejar, la obra no vale la pena. No lo encontramos así, los encontramos juntos, mis hermanos, atestiguando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ejerciendo la autoridad que ellos recibieron del Señor, de parte del Señor, para hacer señales y prodigios, por medio de los cuales Dios acreditaba tanto el mensaje como a sus mensajeros. Dios quería mostrar el poder del Evangelio que los apóstoles predicaban. Y ellos, mis hermanos, acordémonos que un poco antes habían sido amenazados. ¿No se acuerdan cuando vimos los inicios de la persecución con Juan y Pedro? Que sanaron un cojo, predicaban el Evangelio y fueron tomados violentamente, encerrados, amenazados, para que no siguieran hablando en el nombre del Señor. Sin embargo, mis hermanos, no los encontramos temerosos. Los encontramos tampoco en el aposento alto escondidos. Los encontramos predicando la palabra del Señor, como Él les había ordenado. Los encontramos unánimes, no divididos. No, Pedro, es que tú, mira ya, esas profecías, cuidado, mira, la gente cae muerta. No lo encontramos de esa manera. Lo encontramos unidos, predicando el Evangelio juntos, con un solo corazón a los apóstoles, haciendo la obra públicamente. Y eso es muy importante que diga que estaban unidos. Y ya no solamente dice, mira, no solo dice Pedro y Juan, dice todos los apóstoles. Acá está incluyendo a todos los apóstoles. Lucas, como mostrando, no es un asunto solamente de Pedro, solamente de Juan. Era un asunto de todos los testigos que el Señor Jesucristo había levantado. Y dice el versículo 13, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo el pueblo los tenía en gran estima. Entonces, a pesar de la evidente obra de Dios por medio de los apóstoles, aún había muchos en el pueblo que estaban dudando si unirse o no. Aunque había un clima de despliegue del poder divino, también había un clima como de intriga, como de sospecha. ¿Será que si me uno me van a echar en la sinagoga? Tal vez tenían miedo las amenazas de las autoridades judías. O tal vez decían, no, es que allá hay que ser serio para unirse, porque mira, si no somos serios, mira, Ananías y Zafira cayeron muertos. Entonces hay gente que temía a Dios, hay gente que temía a los hombres. Estaban dudando si unirse o no a la iglesia.
Sí, tenían miedo de acercarse a veces a los apóstoles. Entonces encontramos en medio de este avivamiento, aparte de un clima muy propicio para la predicación, un clima también de sospecha, un clima de temor de los hombres. Entonces Lucas nos deja entrever que aunque había un ambiente así de avivamiento, también había como unos nubarrones formándose ahí a la distancia, unos problemas que se venían. A pesar de ello, mis hermanos, vemos que el pueblo estimaba a los apóstoles y a la iglesia. Tenían gran estima, veían la obra de Dios en ellos. Y a través de ellos el pueblo decía, no, estos son verdaderos hombres de Dios. Mira el otro día cómo este cojo de nacimiento fue sanado. Mira cómo, todos los milagros y señales que son hechos. Mira la palabra que predican, el perdón de pecados, el arrepentimiento, la fe. Entonces, había un ambiente muy propicio, dice el versículo 14. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Aunque muchos temían unirse a la iglesia, aunque muchos temían a las autoridades, mucha multitud de hombres y mujeres dejaron el temor de lado. El temor no pudo alejar la fe pudo vencer el temor. Porque el temor no podía vencer, mis hermanos, la obra de Dios. La obra de Dios siguió avanzando por medio de la predicación del evangelio. Eran tantos que a este punto, acuérdense que primera predicación de Pedro, 3,000. Segunda ahí en el pórtico con el apóstol Juan, 5,000. Ahora el apóstol Lucas ya no cuenta, ya no hay número. La iglesia ya despega, ya no se puede contar de tanto que era una multitud de hombres y mujeres. Porque antes para contar decía, bueno, como 3,000 hombres, sin contar mujeres. No, como 5,000 hombres, sin contar mujeres. Ahora ya son demasiados, ni los hombres ni las mujeres no se alcanza a contar. Tanta gente que a diario se iba convirtiendo y se iba añadiendo a la iglesia. Versículo 15. A tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera en alguno de ellos, sobre alguno de ellos. Es decir, mis hermanos, que eran tantos que era hasta difícil llegar a los apóstoles. Era tanta la multitud de los creyentes, como decía el versículo anterior, que ahora los creyentes sacaban sus enfermos en camillas, en camas, en lechos a la calle, para que Pedro, que estaba tan rodeado de tantas personas, por ejemplo, por lo menos su sombra pudiera caer sobre algunos de los enfermos y fueran sanados. Entonces, imagínense esa escena, mis hermanos, salir aquí a la calle, esta avenida, y ver un montón de personas sacando sus enfermos, sacando los endemoniados, los cojos, los paralíticos, que ahí va pasando Pedro y por lo menos su sombra los toca y el Señor los sana. Imagínense eso, mis hermanos. Algunos podría pensar, bueno, muy supersticiosos, ¿no? Que la sombra, que esto, que lo otro. Y algo que yo leí en un comentario que es muy cierto, mis hermanos, es que Dios es el que sana a las personas. Sea que escuchen la voz, sea que solo fue una oración, sea que la sombra los toque, mis hermanos. Porque ¿qué es la voz? Sino una sombra también de lo que nosotros hablamos. ¿Qué es nuestra sombra? No es nada. El que hace los milagros es el Señor. Y no las cosas que hacemos. No hay que poner el poder o pensar que las cosas tienen el poder, sino reconocer que realmente el Señor es el que puede sanar a las personas. Entonces, confiaban tanto en el poder de Dios que pensaban, bueno, la sombra es suficiente, porque total el que los va a sanar es el Señor. Entonces, pero no solamente, mis hermanos, en la ciudad de Jerusalén. También dice el versículo 16 que esto trascendió. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Era tal el avivamiento, era tal la trascendencia de la palabra que está siendo predicada, que en las ciudades alrededor empezaron a escuchar. Mira, allá están predicando algo acerca del Señor Jesucristo. Y la gente está cambiando. Y la gente está siendo sanada. Y los demonios fueron expulsados. Y la gente decía, bueno, vamos a llevar a mi hermano que está enfermo, a mi mamá que está convaleciente, a este que tiene un espíritu inmundo, y los iban llevando a Jerusalén. Era tanto el avivamiento en Jerusalén que eso ya rebosaba y alcanzaba otras ciudades. Y todos eran sanados. Y algunos fueron sanados. Todos. Era una cosa, mis hermanos, tremenda. Estamos leyendo un resumen de Lucas, porque Lucas hace varios resúmenes que ya hemos venido leyendo. Allá han hecho 2:42 en adelante. El que leímos la vez pasada sobre las personas que vendían sus posesiones. Y aquí hay otro resumen general que está haciendo de este clima de avivamiento Lucas. Sin embargo, mis hermanos, aunque no es un resumen, es bastante impactante todo lo que está ocurriendo en la iglesia. Imagínense, mis hermanos,
que eso pasara entre nosotros. Y algo tremendo. Esos pasajes tenían que llenarnos de ánimo, mis hermanos. Tenían que inspirarnos a desear ver más, alcanzar más, vivir más en la llenura del Espíritu Santo, en la presencia del Señor, para que podamos experimentar estas cosas, mis hermanos. Vivir vidas dignas, revestidas del poder, autoridad de nuevo, para hacer la obra de Dios de la manera que glorifique a Dios. Pero bueno, este clima no iba a durar por siempre, ¿no, mis hermanos? Vamos al versículo 17. Aquí comienza nuevamente la persecución. Dice el versículo 17. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Ahora mismo, este pero es importante. Nos muestra que hay un cambio de rumbo en la narración. Todo estaba yendo muy bien. Había un clima de avivamiento, como decíamos. Clima favorable, como describía Lucas. Pero la predicación del evangelio, el crecimiento de la iglesia, el despliegue del poder de Dios, mis hermanos, no quita que Cristo nos prometió a nosotros tener una vida tranquila en este mundo. ¿No? Una vida fácil, una vida sin oposición, sin persecución. ¿Verdad que el Señor Jesús nunca prometió eso? Ningún lado. Mientras Dios derrama su gracia, su bendición, mis hermanos, se va a levantar también la oposición. Cuando somos obedientes, cuando estamos haciendo, mis hermanos, lo que Dios nos mandó a hacer, aunque Dios nos respalde, eso no va a evitar que el diablo, mis hermanos, como vimos en otros capítulos anteriores, quiera meter su mano ahí y estorbar a la obra de Dios. Porque la obediencia, mis hermanos, tiene un costo. Comencemos a ver cómo comenzó esta persecución. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban. Es decir, la secta de los saduceos. ¿Se acuerdan cómo comenzó la primera persecución que aquí estudiamos? Con los saduceos. Los principales sacerdotes y los saduceos. Y aquí, lo mismo. Estos saduceos, acordémonos que eran la élite religiosa, los familias de los sumos sacerdotes, muchos los sacerdotes, muchos los líderes influyentes de la nación eran saduceos. Era como la aristocracia de la época. Estos, mis hermanos, eran los mismos que les habían amenazado la vez pasada. No vuelvan a predicar en el nombre de Jesús, ni a hacer sanidades en su nombre. O sea, no vuelvan a hablar del Señor Jesús. Y ahora aparecen nuevamente para, dice, encerrar a los apóstoles en una cárcel pública. Ahora, ¿por qué los arrestaron en esta ocasión? La vez pasada fue sanado un cojo y los arrestaron porque están hablando de la resurrección de los muertos y en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, dice, en la mitad del versículo, ¿no? Dice, la secta de los saduceos se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Entonces dice que era por celo. ¿Celo por qué? Celo por el poder de Dios que se exhibía por medio de los apóstoles, que operaba Dios milagros y prodigios a través de ellos. Los saduceos, mis hermanos, no poseían ese mismo poder y autoridad que los apóstoles. Es más, como habíamos visto, ellos ni siquiera creían en las cosas sobrenaturales. No creían en la resurrección de los muertos, no creían en la trascendencia de la vida eterna, ni en ángeles, ni en milagros. Ellos eran muy naturalistas. Parece que eran muy ateos de Dios. Y claro, esas personas que veían a los apóstoles haciendo todo ese tipo de señales en las que ellos ni creían, pues les dio celos. ¿Cómo así esta gente? Yo fui el sumo sacerdote, nosotros somos los sacerdotes, y esa gente allá, las personas que Dios usa, les dio celos. También dice, o podríamos decir que les dio celos por la multitud de hombres y mujeres que se añadía. Más y más personas se unían a la iglesia y iban a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Menos y menos personas iban a escuchar lo que lo decían los saduceos y los sacerdotes. Ellos sentían que estaban perdiendo autoridad, que estaban perdiendo influencia en las personas. Y sintieron celos. Celos porque el nombre del Señor Jesús crecía y la influencia de ellos menguaba. Y mis hermanos, ese celo no venía simplemente de ellos como algo natural. Como decíamos, la mano detrás estaba el diablo. El diablo fue el que llenó el corazón de Ananías y Zafira. Y ellos se dejaron llenar, ¿no? Para engañar al Espíritu Santo. Y ese mismo diablo, mis hermanos, el que estaba alentando y avivando el celo en el corazón de los saduceos y los principales sacerdotes para estorbar la obra de Dios, para que atacaran la iglesia. Y esto aquí podemos pasar a sacar unas aplicaciones importantes, mis hermanos. Porque si el diablo pudo llenar a Ananías y Zafira de ese deseo de jactancia, de vanagloria, de querer mentir y engañar al Espíritu Santo, pudo llenar el corazón de los líderes religiosos de Israel
para perseguir a los apóstoles y tener celo por las cosas buenas que Dios hacía, también nuestro corazón, mis hermanos, puede ser llenado de celos. Y el diablo nos puede querer utilizar para estorbar la obra de Dios, que Dios está ofreciendo hermanos entre nosotros para hacerlo. Entonces tenemos que tener cuidado. Como decía el apóstol Pablo, de entre ustedes mismos se van a levantar personas perversas que van a querer arrastrar a los discípulos tras de sí. Y tal vez muchas veces por celos, envidias, rivalidades. El celo de la carne, mis hermanos, alimentados por el diablo, distancia, hermanos, y puede frenar la obra de Dios en un determinado lugar. El celo de Dios destruye familias. Es lo equivocado, pero destruye familias. Acordémonos de Caín y Abel. ¿No? Abel ofreció un sacrificio que fue agradable a Dios. El de Caín no. ¿Qué hizo Caín? ¿Arreglar las cosas con Dios? No, tuvo celos de su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Lo asesinó. Acordémonos de Saúl. Él escuchaba las canciones. David mató a sus 10,000 y Saúl mató solamente a sus 1,000. ¿Y qué tuvo? Celos, envidia, temor. Igual que aquí que los saduceos. ¿Y qué quiso hacer? Quiso clavar varias veces en la pared a David con una lanza. Varias veces lo intentó y David esquivaba la lanza. Terrible lo que causa los celos, mis hermanos. Los celos, la envidia nos llevan a desear lo que el otro tiene porque nosotros no estamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Como decía el hermano Miguel Núñez sobre estos asuntos, no hemos cultivado una actitud de gratitud por las cosas que Dios nos ha dado y que ha hecho en nuestras vidas. Por eso terminamos envidiando lo que Dios ha hecho a través de otros y da a otros. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Porque si no cultivamos esa actitud de gratitud, el diablo puede llenar nuestros corazones. Y nosotros convertirnos en estorbos de la obra de Dios. Ahora, otra cosa que podemos ver aquí es que el diablo le gusta poner a los siervos de Dios en las cárceles. No es la primera vez, es la segunda y no va a ser la última. Lo mismo le va a pasar más adelante a Pablo en sus viajes misioneros, sea con Bernabé, sea con Silas. Le va a pasar al apóstol Juan, en el futuro va a ser expulsado a una isla, exiliado. Le dice el Señor Jesucristo al apóstol Juan que algunos en Sardis van a ser echados en la cárcel, van a ser probados, otros van a morir. Todo al diablo le gusta encerrar a los siervos del Dios. Al diablo le gusta, mis hermanos. Porque muchas veces al fracasar la persecución externa y la interna, él va a buscar frenar la obra de Dios por medio de encerrar a los hijos de Dios. Pero mis hermanos, a veces podemos pensar que las cárceles son solamente físicas. Cuando el diablo no nos persigue de una manera externa y hace que las autoridades nos pongan en cárceles, él va a buscar encarcelarnos tal vez de otras maneras. Por ejemplo, mis hermanos, con el pecado. El pecado es una cárcel, mis hermanos. Dice el Señor Jesús en Juan 8:34. Y Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es prisionero. ¿Cómo iba un esclavo? Con grilletes, mis hermanos. ¿Cómo iba un esclavo? Encerrado. Y muchas veces nosotros nos dejamos encerrar por el diablo porque caemos en las tentaciones que él nos pone y terminamos esclavizados. Y ahí para que ya no podamos seguir sirviendo al Señor. El que está en el pecado tiene una conciencia sucia y no le permite servir a Dios libremente. Él va a querer impedir que le podamos servir de corazón. Él también nos va a querer encerrar por medio de mentiras que podemos llegar a creer. Envidia que él ponga nuestro corazón por otros, celos como veíamos, por medio de circunstancias adversas por las que nos podemos dejar envolver y nos alejan del servicio que Dios nos puso a hacer, por medio de desesperanza. A veces vemos la obra de Dios y nos quedamos desesperanzados. Y el diablo va a querer avivar ahí, soplando, mis hermanos, para que quedemos sin esperanza en el obrar de Dios, no tengamos fe. ¿Para qué? Para que no obedezcamos, para que no sirvamos a Dios. Pero fue no es la voluntad de Dios, mis hermanos. El Hijo de Dios vino a hacernos libres. Juan 8:31 dice. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y más adelante dice en el 36, así que si el Hijo del Hombre os hace libres, seréis realmente libres. Señor Jesucristo que nos ha venido a ser libres del pecado, de las mentiras del diablo, de la desesperanza que hay en este mundo, mis hermanos, para que podamos servir libremente a Dios. Permanecer en su palabra tiene que ver con obediencia. Poderle obedecer, poder vivir para ser verdaderamente discípulos, seguidores del Señor Jesucristo. Y fue lo que el Señor aquí hizo exactamente con los apóstoles. Viene y los libertó.
En este caso de una cárcel física. Entonces vamos a ver cómo Dios liberó. ¿Y para qué los liberó? Versículo 19. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándoles les dijo, bueno, hasta ahí. Acá hay otro pero, mis hermanos. ¿No? Había un pero los sacerdotes y saduceos, ¿no? Los agarraron, los encerraron. Pero, ¿no? Le habla de su pero voy a intervenir para arruinar la obra de Dios. Pero Dios, mis hermanos, también va a actuar, ¿no? Acá está un contraste. El diablo ataca, pero Dios es soberano, como ya hemos venido viendo. Él es el Señor, Él es el gobernante y no el diablo. Y Él puede hacer las obras del diablo, mis hermanos. Y lo que le permite hacer el diablo solamente Dios lo permite para extensión de su obra y gloria de su nombre. Entonces el diablo no puede terminar realmente estorbando la obra de Dios. Él va a fracasar en todo intento que él haga, va a ser vano. Porque Dios va a obrar para la extensión de su reino. Entonces, mis hermanos, Dios los liberó. Dios envió un ángel que les abrió las puertas de la cárcel para que ellos salieran. Entonces Dios puede obrar milagrosamente para librarnos de circunstancias que se oponen a su obra. Y tenemos muchos ejemplos de eso en la Biblia y en la historia de la iglesia. Que cuando Dios interviene, mis hermanos, milagrosamente, no hay nada que Dios lo pueda hacer. Cuando Dios abre una puerta, como le dice a la iglesia de Filadelfia, he abierto una puerta que nadie podrá cerrar. Porque yo fui el que abro y nadie puede cerrar. Y Él también es el que cierra y nadie puede abrir. Entonces Dios es poderoso, mis hermanos, para intervenir en las situaciones difíciles. Cuando a veces estamos queriendo servir al Señor y hay oposición. Por ejemplo, en Hebreos 11:33 nos da algunos ejemplos. Por la fe, algunos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Entonces Dios, mis hermanos, siempre ha ayudado a sus pueblos en muchas ocasiones para hacer gran liberación de la mano de sus enemigos y perseguidores, como con Martín Lutero, mis hermanos. Él estaba en la propia guardia de los lobos, ahí en la dieta de Worms. Lo pusieron a querer negar todo lo que le había enseñado, a negar lo que es la salvación por fe y no por obras. Y él fue valiente, no se retrató. Dijo que su conciencia estaba atada a la palabra de Dios, ligada a la palabra de Dios. Y dijo, no me retrato. ¿No? Él no temió y Dios lo libró porque en el camino le habían puesto una emboscada. Richard Wurmbrand estuvo muchos años preso, más de 20 años preso por Cristo, por los comunistas, ¿no? En Rumania. Y finalmente Dios le abrió la puerta de la cárcel. Corrie ten Boom, una mujer que por ayudar a los judíos y predicar la palabra de Dios estuvo presa en un campo de concentración nazi. Y Dios le permitió salir para seguir haciendo la obra de Dios. El hermano Andrés, en la cortina de hierro, Dios le abrió las puertas para llevar Biblias a los comunistas. Y no permitió que lo encerraran o que lo atraparan. Entonces Dios siempre ha cuidado a su pueblo para extensión de su obra, para aquellos que están dispuestos a obedecerles. El ángel en esta ocasión los liberó. Pero también tenemos que decir, no siempre es así, mis hermanos. Hebreos 11 continúa, versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. No todos pudieron evitar la espada. No todos salieron de la cárcel. No todos lograron salvar su vida. Muchas veces Dios permite, mis hermanos, que las prisiones se queden cerradas y las personas adentro. Permite que tengamos oportunidad de sufrir por nuestra fe en el Hijo de Dios. Él permite, mis hermanos, como le pasó a Juan el Bautista. Él fue encerrado en la cárcel y además decapitado. Como le pasaría más adelante a Jacobo, el apóstol, también muerto por Herodes. Adelante a Esteban lo apedrearían. A Pablo lo decapitarían. A Pedro lo crucificarían de cabeza. A John Hus lo quemarían. A William Tyndale lo ahorcarían y luego lo quemarían. A Watchman Nee lo matarían, moriría también en la cárcel. No todos, mis hermanos, no todos son liberados en esta vida, pero aún muertos fueron liberados por el Señor, porque ahora están con el Señor, ofensas del cuerpo, pero presentes con el Señor. Entonces Dios puede obrar milagrosamente contra la oposición, pero a veces Él va a permitir que la oposición avance, pero nunca olvidemos que es para el avance de su reino. Ahora, ¿para qué Dios en esta ocasión va a libertar? Para el avance de su reino.
¿no? Dios no va a liberarlos, mis hermanos, para evitar más, que tengan riesgos o sufrimientos. Versículo, ahí dice más adelante. Entonces, ¿qué les dijo el ángel? Id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. No fueron liberados para ser libres del peligro. Dios no los liberó, mis hermanos, del peligro ni las circunstancias adversas, para que vayan y salgan a vivir sabroso, ¿verdad? Jesús les dijo, en este mundo tendréis aflicción. Entonces, mis hermanos, Dios muchas veces no nos libra de la oposición o persecución para alejarnos del riesgo. Todo lo contrario. Ellos fueron enviados a predicar en el templo y dispuestos en pie en el templo a hablar al pueblo el mensaje de esta vida. El ángel nos dijo, bueno, miren, sean sabios. Vayan mejor a otra ciudad donde las cosas estén más calmadas y allí vayan y prediquen. O vayan y escóndanse por ahora, no sé, que los vuelvan a poner presos. ¿Verdad que el ángel no les dijo eso? Que mira, Dios los libertó, cuiden su libertad, no sé qué. Vuelvan a caer ahí. Él los envió al templo, al mismo lugar, mis hermanos, donde al Señor Jesucristo lo intentaron apedrear una que otra vez. El mismo lugar donde Pedro y Juan fueron arrestados. El mismo lugar donde ellos, que acaban de ser liberados, fueron apresados. Y seguramente estaban presos en algún calabozo de ese lugar. ¿Y qué les dice él? Vuelvan allá. Vuelvan a ese lugar donde fueron arrestados hace poco. Vuelvan allá. Entonces Dios no los estaba alejando del peligro, los estaba enviando a un mayor peligro, mis hermanos. Tremendo, ¿no? Nosotros pensaríamos que no, Dios quiere otra cosa para mi vida, Dios quiere cuidarme, que yo me aleje de las cosas peligrosas. Hay cosas peligrosas de que hay que alejarse, del pecado. Sí, claro, de la iniquidad, de la mentira, de los celos, de la avaricia, como Ananías y Zafira. Eso hay que alejarse. De hacer la voluntad de Dios, no, mis hermanos. Y eso a veces va a traer riesgo a nuestra vida. Entonces los envió a hacer la voluntad de Dios, el trabajo para el que el Señor Jesús los escogió. Ser testigos. Hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Ahora no se refiere a cualquier mensaje de esta vida, no es que vayan y prediquen ahí un sermón, una cosa. No, el evangelio, el mensaje que tiene poder para darles vida eterna. ¿Y qué hicieron ellos, mis hermanos? Obedecieron. Los siervos de Dios obedecen a Dios. Y habiendo oído esto, entraron al amanecer al templo y enseñaban. Entonces vamos a ver que acá hay varias cosas que podemos aprender de la obediencia de los apóstoles. Primero, mis hermanos, dice, habiendo oído esto, entraron al amanecer. O sea, no tardaron en obedecer. La obediencia fue inmediata. Oyeron y fueron. Apenas, mis hermanos, estaba amaneciendo, salía el sol, ellos ya estaban parados ahí, listos para obedecer inmediatamente y predicar el evangelio de Jesucristo. Porque, mis hermanos, la obediencia, como vimos la vez pasada, bastante de la obediencia, ¿se acuerdan? Que a veces es inmediata, completa y con gozo. Ya habíamos visto en las primeras persecuciones, los primeros lugares. Pero otra cosa importante, mis hermanos, que aquí vuelve a resaltar, es ese asunto que la obediencia es inmediata. Ellos, al oír esto, al amanecer, ya estaban predicando, ellos fueron rápidos para obedecer a Dios. Segundo, que aprendemos de su obediencia, ellos no temieron por sus vidas. No se miraron uno al otro diciendo, bueno, qué peligroso, ¿no? ¿Qué hacemos para salvar nuestras vidas, no? Pues tal vez mejor vayamos y enseñemos otra cosa, que el evangelio es muy confrontante. Mejor vayamos ahí, hablemos otra cosa. No, mis hermanos, ellos estaban llenos de valor y no de temor. Ellos estaban decididos a una costa de su vida a volver a aquel lugar donde habían sido apresados y enfrentar la persecución. Entonces la obediencia es valiente y está dispuesta a tomar riesgos. Es inmediata y es valiente. Y por último vemos lo que también hablábamos la vez pasada, que es la obediencia que es completa. Ellos no dijeron, bueno, el ángel nos envió al templo, pero seamos sabios, seamos astutos como serpientes. Bajémosle un poquito para que no se nos ofendan otra vez los saduceos. Vamos a cambiar un poco las cosas. No, ellos no hicieron ellos. Ellos fueron, dice, y enseñaban. Enseñaban lo que el Señor les mandó a enseñar. Una obediencia a medias es desobediencia completa, mis hermanos. Es una falsa obediencia. Es cuando nosotros buscamos nuestra propia conveniencia y favor para evitar el dolor y evitar prejuicio en nuestras vidas. Para obedecer de esta manera, mis hermanos, hay que estar dispuestos a pagar el precio como estos hombres. El Señor Jesús dijo claramente, el que ama su vida, la perderá. El que está dispuesto a perder su vida por mí y por mi causa, la hallará. El que quiere ser su discípulo, mis hermanos, tiene que estar dispuesto a vencer el temor, el dolor, el sufrimiento,
la persecución, vencer el temor a todas estas cosas. Hay que estar dispuesto a negarse a sí mismo. O voy a seguir mis deseos, o voy a buscar mi autopreservación, o voy a buscar obedecer a Dios. Porque mis hermanos, o amamos al Hijo de Dios, o nos estamos amando a nosotros mismos. Obedecer a Dios muestra el amor por Dios. Desobedecer a Dios muestra amor por nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí y mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego en el 14:23 dice, y respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino a mi Padre que me envió. ¿Está claro, no, mis hermanos? La obediencia muestra si amamos o no a Dios. Ellos mostraron que realmente amaban al Señor Jesucristo. Obedecieron inmediatamente. Lo hicieron con valor, con gozo. Y lo hicieron completamente. ¿Por qué? Porque amaban realmente a su Señor. Estaban dispuestos a pagar el precio por Él. Tal vez nos falta amor para pagar el precio. Tal vez nos falta amor y por eso no obedecemos. Saúl desobedeció cuando Dios le mandó exterminar a los amalecitas. ¿Y qué dijo Dios de él, saben, mis hermanos? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y el que no cumple mis palabras, ¿qué? No me ama, dijo el Señor Jesús. Miren lo que dice. Es que porque no mató al rey, es porque guardó el ganado. Es que no guardó mi palabra. Yo lo puse por rey, pero él no me ama, no me respeta. Tremendo, ¿no, mis hermanos? No ha cumplido mis palabras. Y ¿saben lo más tremendo? Es que más adelante en los siguientes versículos, ¿saben qué dice Saúl cuando llega Samuel? Yo he cumplido las palabras de Jehová. Miren qué sinvergüenza. Dijo, yo obedecí. Y no había obedecido. Miren qué tremendo. Miren el autoengaño en su corazón. Saúl desobedeció, no tenemos tiempo para estudiar todo el pasaje, pero por varias razones. Por temor a sus tropas, con las cuales él se quiso congraciar, dejando que se quedaran con lo más engordado del ganado, con lo mejor, y no los mataran cuando Dios mandó exterminar todo. Saúl también desobedeció dejando vivir al rey de Amalet para vanagloriarse. ¿Por qué? Porque tenía más amor propio que amor por Dios. Y por eso fue desobediente. Entonces él lo venció a medias. Obedeció hasta donde le convenía. Y desobedeció, por ende, completamente. Entonces, una buena pregunta para hacernos a nosotros, mis hermanos, es ¿qué está impidiéndote a ti y a mí obedecer a Dios completamente y de corazón? ¿Qué conveniencia? ¿Qué amor por nosotros mismos o por otras personas más que a Dios? Están estorbándonos para que obedezcamos realmente a Dios. Tal vez el amor por mi trabajo, tal vez el amor por algún familiar, el amor por mi carrera, el amor por mí mismo. Me amo tanto que busco lo mejor para mí, mi conveniencia, y no que la obra de Dios avance en mi vida y en la de los demás. Tenemos que abandonar, mis hermanos, todos esos anatemas y destruirlos completamente delante de Dios prontamente, antes de que echen raíz en nuestro corazón y nos destruyan a nosotros y traigan la disciplina y el juicio divino. Si usted identifica eso, mi hermano, si usted responde la pregunta rápidamente, agarra el anatema, mis hermanos, destrúyalo. Destrúyalo. Antes que nos destruya a nosotros. Ahora, ellos sí estuvieron dispuestos a obedecer. Ahora, ¿qué pasó con los que persiguieron a estas personas, ¿no? ¿Qué pasó con los sacerdotes? Versículo 21. Vamos a ver cómo Dios desconcierta y desbarata los planes del enemigo que quiere destruir el avance de su evangelio. Dios desconcierta a los enemigos del evangelio. Versículo 21. Y habiendo oído esto, entraron en el amanecer en el templo y enseñaban. Y cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, o sea, es decir, los saduceos, ¿no?, convocaron al concilio, que hay en griego es Sanedrim, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel.
y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Entonces los enemigos del evangelio, mis hermanos, también madrugaron. Los apóstoles madrugaron a obedecer a Dios. Los enemigos del evangelio madrugaron a atacar a los enemigos de Dios, ¿no? Dijeron, vamos a reunirnos bien temprano y vamos a traerlos aquí, vamos a interrogarlos, vamos a juzgarlos, ¿no? El diablo también, mis hermanos, es diligente para perseguir la obra de Dios, ¿no? Entonces, convocaron al Sanedrín, los saduceos, los fariseos, los ancianos, como estudiamos la vez pasada, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Es decir, se reunieron, se dispusieron para juzgarlos, para juzgar a los siervos de Dios. Y los mandaron traer. Pero los alguaciles que fueron con los, versículo 22, pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron diciendo, encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardas en pie a las puertas, pero cuando abrimos nadie hallamos dentro. Los cerrojos cerrados, los guardias vigilando, las puertas cerradas, todo cerrado y la cárcel vacía. No había una explicación natural para lo que estaba aconteciendo. Esto lo va a dejar perplejos, versículo 24. Y cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando, ¿en qué termina todo esto? ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Será otro milagro? ¿Será otra señal? ¿Qué es esto? Quedaron perplejos, es decir, desorientados, dudando, no entendían lo que acontecía. Ellos habían planeado mal para los apóstoles, pero ahora estaban desconcertados. Sus planes se habían desbaratado. Este era nuestro plan y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? ¿Qué enseñanza nos deja esto? Que aunque el diablo, mis hermanos, quiera llevar a cabo sus maquinaciones y se le unan los reyes de la tierra, las naciones, los líderes religiosos, hombres y mujeres por igual a oponerse a la obra de Dios, va a ser en vano. Va a ser en vano. Como estudiamos la vez pasada cuando la iglesia estaba orando, ¿se acuerdan? En vano se amotinan los reyes. En vano se levantan contra su ungido y contra Dios. Es en vano, mis hermanos. Dios desconcierta al diablo y a los enemigos del evangelio. Mientras más se esfuerza el diablo y los enemigos del evangelio por destruir la obra de Dios, más Dios parece que la respalda. Parece que a veces Dios nos deja ir a la cárcel solamente para avergonzar al diablo y extender su palabra. Así hizo con Pablo y Silas. Llévenlo a la cárcel y ahí se convierte en la familia del que los vigilaba. ¿No? Entonces, mis hermanos, que mientras más el diablo atenta contra el evangelio, más Dios bendice su obra. A mayor oposición, parece que hay más bendición. Mientras Roma más perseguía a los cristianos, tanto más se multiplicaban. Mientras más el catolicismo romano quemaba y colgaba a cristianos fieles, tantos más surgieron reformadores. Tanto más el comunismo persiguió a los creyentes, más penetraba el evangelio en los países comunistas y se derrumbaba la cortina de hierro. Esa es la historia, mis hermanos. El diablo que no se opone y Cristo triunfando de nación en nación contra toda ideología, contra todo sistema. Así que no tema, mi hermano. Dios desbarata los planes del enemigo. Aun como estudiábamos en Apocalipsis que va a venir el anticristo, va a venir la persecución contra los cristianos. Pero el final está escrito. Él no va a ganar, mis hermanos. Dios es el que va a triunfar. La obra de Dios no puede ser detenida, mis hermanos. Dios en su sabiduría permite que seamos perseguidos, se levante oposición contra su obra, contra su pueblo. Pero no van a poder detenerlo. Por más que lo intenten. Podrían apresarnos, pero no podrían encarcelar la palabra de nuestro Dios. Podrían martirizarnos, pero Dios levantaría a otros que continuarían la obra. Podrían sacarnos la lengua, mis hermanos, y la palabra de Dios seguiría hablando a los hombres. No pueden callar la palabra de Dios. No se puede evitar, mis hermanos. Encarcelaron a los apóstoles creyendo que hasta ahí llegaba el asunto. Pero, versículo 25, pero, otra vez el pero. Pero alguien se presentó y les informó, mirad, los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Ustedes lo pusieron en la cárcel, pero están allá afuera predicando. No pudieron evitarlo. Ustedes los encerraron, pero están allá. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Es una cosa tremenda la obra de Dios. El avance de la obra de Dios siguió a pesar de las amenazas, a pesar de las cárceles, a pesar del peligro. Estos hombres eran muy obedientes al Señor. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia.
porque temía al pueblo, no fuera que los apedrearan. Y cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Entonces, aquí ellos fueron apresados. Pero ¿qué podemos aprender aquí de la actitud de estos hombres, mis hermanos? No se resistieron. No se resistieron. Nunca encontramos, mis hermanos, a los apóstoles y siervos de Dios resistiéndose cuando eran apresados, torturados o martirizados. Nunca. Nunca usted va a ver eso en la Biblia. Y en la historia de la iglesia donde hay hombres fieles, nunca va a ver usted eso. Gente resistiéndose, peleando, sacando ahí la espada para darse duro con los perseguidores de Cristo. Ellos confiaban en Dios, confiaban en su Señor. Y el Señor les había anunciado, ustedes van a sufrir por mi causa. Entonces ellos estaban tranquilos. Y fueron con ellos. Ellos se acordaban de su Maestro y Señor. Su Maestro y su Señor, cuando fue arrestado delante de ellos, ¿se acuerdan? El Señor Jesús fue arrestado delante de los apóstoles. ¿Y qué vieron ellos? El Señor Jesús peleando, llamando a una legión de ángeles para acabar con todos, insultándolos, maldiciéndolos. Nada. Jesús no reclamó sus derechos, ellos tampoco. Ellos seguían el ejemplo del Señor Jesús. No usaron de violencia, aunque el capitán y los soldados temían que el pueblo los apedreara. Nadie lanzó una sola piedra contra estas personas. ¿Por qué? Porque los cristianos no son así. Los cristianos son unos tirapiedras, mis hermanos. Los cristianos no usan de violencia para defenderse cuando son perseguidos por causa del Evangelio. No. Eso no es lo que enseñó el Señor Jesús. El apóstol Pedro, este mismo Pedro que está aquí, nos habla en su primera epístola, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Él dice, más adelante, este Pedro más maduro aún dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Miren, decía, hay que seguir el ejemplo de Jesús en la persecución, el cual no hizo pecado, no fue perseguido porque pecó, ni se halló engaño en su boca, ni porque fue un mentiroso, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba a mí. Me están clavando en la cruz, pero en la ira de Dios no hizo eso, mis hermanos. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué diferente este Pedro. Este Pedro es un hombre diferente al Pedro que cuando estaban arrestando al Señor Jesús agarró la espada y le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Este Pedro había sido transformado, mis hermanos. Un carácter renovado, lleno del Espíritu Santo. Ya no estaba con violencia cuando venía a apresarlo a él. Él fue tranquilo para ser crucificado. Hasta dijo, de cabeza por favor, porque no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Qué diferente, ¿no? Este Pedro, qué diferente esa actitud. Él se acordaba el ejemplo del Señor Jesús. ¿Cómo fue él cuando fue apresado? Él aprendió a seguir las pisadas y el ejemplo de su Maestro. Entonces nosotros tenemos que aprender también, mis hermanos, a no responder como el mundo responde cuando somos agraviados y perseguidos por causa del Evangelio de Cristo. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios y eso va a traer persecución. Pero esto, mis hermanos, es parte de pagar el precio por la obediencia. Es parte de nuestro llamado. Para esto habéis sido puestos, porque para esto mismo fuisteis llamados. Decía Pedro, como acabamos de leer. El que no está dispuesto a sufrir, mis hermanos, mansamente, sin violencia, no puede obedecer a Dios completamente y satisfactoriamente en este asunto. No puede. Necesitamos ser transformados por Dios para tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahora, otra cosa que vemos aquí es que los enemigos de Dios reconocían el avance del Evangelio. Versículo 28. Diciendo, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Entonces, no solamente, mis hermanos, no obedecieron al Sanedrín. Cuando arrestaron a Pedro y Juan dijeron, no vuelvan a enseñar en el nombre de este Jesús. Sino que toda la ciudad de Jerusalén había sido llena. Esa palabra que ellos llenaron, o la ciudad estaba llena, es la palabra plero. En griego, que es llenar, atiborrar, hacer completo. No habían dejado un solo hueco en Jerusalén donde no hubiera sido llenado con el Evangelio de Jesucristo.
Entonces no solamente no habían obedecido, sino que toda la ciudad estaba ahora llena del testimonio del Señor Jesús. Ellos amenazaban y sin embargo la obra de Dios avanzaba. Tanto así que eso rebosó y alcanzó las otras ciudades vecinas y como leímos, la gente traía a los endemoniados y los enfermos y escuchaban el evangelio. O sea, Jerusalén había sido lleno y ahora la palabra estaba desbordándose y alcanzándose todos los lados. Entonces los enemigos del evangelio reconocían, no los pudimos frenar, llenaron todo Jerusalén con la palabra de Dios. Y luego dice que algo aún peor estaban haciendo ellos, o que los ofendía más. Y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Entonces, además nos insultan, nos acusan, nos echan la culpa de la muerte de ese Jesús, de ese hombre. Dicen despectivamente. Ellos no tenían, mis hermanos, ni pizca de arrepentimiento. No reconocían su culpa de haber rechazado y entregado al Hijo de Dios en manos de impíos para ser crucificado. Nada, ni remordimiento. Nada, mis hermanos. Por eso les detestaban tanto a los apóstoles y su predicación, porque continuamente les recordaba, ustedes son culpables. Ustedes son culpables. El ser humano, mis hermanos, igual que a ellos, nunca le va a gustar que le hablen de su pecado. Nunca le va a gustar que su conciencia le acuse. Nunca le va a gustar que le prediquen el evangelio como es. Dígame, tú eres culpable delante de Dios, eres digno del juicio de Dios. La ira de Dios viene por causa del pecado. Arrepiéntete y cree en Jesucristo que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Murió en tu lugar, recibió tu castigo. Es una ofensa para el ser humano. Y era una ofensa para estos hombres, ciertamente. Porque los apóstoles les recordaban, ustedes lo crucificaron. Ustedes lo entregaron en manos de impíos. Entonces, claro, esto llenaba a esta gente de odio, de recelo contra los apóstoles. Ellos querían callarlos y callar la predicación del evangelio. ¿Y qué van a hacer los apóstoles ante esta amenaza nuevamente? ¿Cuál va a ser la defensa de estos apóstoles? Versículo 29. Mas respondió Pedro y los apóstoles y dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces Pedro, pero no Pedro solo, dice Pedro con los apóstoles, Pedro y los demás apóstoles en coro, defendiendo la causa de Cristo, poniendo de manifiesto su lealtad y obediencia primeramente al Señor. No vamos a callar ni dejar de hablar lo que hemos visto y oído, dijeron antes. Y ahora no vamos a dejar de obedecer a Dios por obedecer a los hombres. Hay que obedecer a los hombres, a las autoridades civiles, a la policía, los jefes en el trabajo, los profesores, líderes espirituales en la iglesia, a los padres, a las madres. Hay que obedecer. La Biblia enseña. La Biblia lo dice. Pero cuando la obediencia a la autoridad delegada al hombre es contraria a la obediencia a la autoridad divina, directa y clara por su palabra, entonces estamos, mis hermanos, obligados a desobedecer completamente para obedecer a Dios. Porque no podemos hacer... O sea, lo normal es que obedeciendo a los hombres que Dios ha designado, estemos también obedeciendo a Dios. Que sujeta al gobierno, a la autoridad, está obedeciendo a Dios, sujetándose a Dios. Pero cuando la autoridad nos está mandando a desobedecer, dejar de predicar el evangelio, dejar de reunirnos, quiere controlar lo que se predica en la iglesia, mis hermanos, pasó un límite. Y nosotros tenemos que obedecer a Dios y no podemos dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Sea una autoridad religiosa, sea una autoridad civil, sea una autoridad familiar, estamos obligados primeramente a obedecer a Dios. Aunque ello conlleve oposición. Aunque eso conlleve persecución, sufrimientos, tortura, martirio, sufrimientos tal vez sociales, que nos desprestigien, deshonra, que nos difamen. Porque, mis hermanos, la obediencia ha llevado a los hijos de Dios en toda la historia a sufrir todas esas cosas. Sufrir por la causa de Cristo, pero para eso hace falta convicción, amor, entrega, amor por la verdad, mis hermanos. Y amor por el dador de la verdad. Para tener una actitud de estas. Para responder de esta manera. Pero también, mis hermanos, hay que tener una disposición a pagar el precio. De obedecer a Dios. Como decíamos antes, que no está dispuesto a sufrir, mis hermanos, no puede obedecer a Dios en este asunto. En algún momento, tal vez su lealtad, su obediencia va a flaquear y va a hacer más caso a los hombres que a Dios.
Ellos también demostraron valor al confrontar a los líderes con el evangelio. Dice, el Dios de nuestros padres, versículo 30, resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. Y a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Ahora, no solo están argumentando la razón de por qué están desobedeciéndoles a ellos, que es porque obedecen a Dios, sino que justamente le dicen lo que ellos no querían oír. El Dios de nuestro Padre resucitó a Jesucristo. Están testificando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Él no está muerto, Él está vivo. A quien vosotros habéis matado colgándole el madero. Ellos no querían oír eso. Y se los vamos a decir otra vez. Ustedes. ¿Se acuerdan que dijeron? Es que ustedes andan diciendo que nosotros matamos a ese hombre. Ustedes lo colgaron en la cruz. Hace falta valor para decir justamente lo que tú sabes que le enoja a tu enemigo. Tenían mucho valor. Entonces denunciaron el pecado de estos líderes religiosos. Ustedes son culpables. Ustedes fueron cómplices. Tienen la sangre de Jesús en sus manos. Dijeron que cayera sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ustedes. Versículo 31. A este Jesús exaltó a su diestra, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Ellos explican la obra de Cristo y su resultado. Ellos son culpables de su muerte, del rechazo, pero Dios lo exaltó a su diestra como príncipe, es decir, líder, precursor, autor y salvador, redentor, libertador. Ustedes lo rechazaron, pero Dios lo exaltó, lo levantó de los muertos. Y el arrepentimiento y el perdón de pecados es en su nombre. La reconciliación con Dios es por medio de Jesucristo. Y es porque ellos se oponían a Jesucristo que no había ni arrepentimiento ni perdón para ellos. Ellos no querían creer en el Evangelio. Ellos no tienen nada de arrepentimiento por lo que hicieron contra el Señor Jesús. Antes se oponían a la obra de Dios. El que rechaza el Evangelio, mis hermanos, como el arrepentimiento y el perdón de pecados es por medio de Jesucristo, el que rechaza a Cristo, ni arrepentimiento ni perdón de pecados. ¿Qué cosa más terrible? El que rechaza al Señor Jesucristo no tiene ni arrepentimiento ni tiene posibilidad de que Dios le perdone sus pecados. Porque ha rechazado el único medio provisto por Dios para la salvación de los hombres. Y si tú estás aquí y dices, pero es que yo no logro arrepentirme y no tengo perdón de pecados y no me cuesta creer en Jesucristo, es por eso. Tienes que rendirte a los pies de Jesús, poner tu fe en Él, dejar de rechazar al Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo va a venir a tu corazón, va a venir, te va a dar convicción de pecado, te va a dar fe y vas a poder recibir perdón de tus pecados si pones tu fe en Él. No hay otra manera. El que rechaza al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero para los que creían, para aquellos que sí creen, sí hay arrepentimiento y sí hay perdón de pecados. Y continúa el discurso de Pedro. Nos está dando ahí duro Pedro. Lo dice el versículo 32. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Los apóstoles estaban cumpliendo con aquello que Dios los comisionó y dejó para hacer. Me seréis testigos. Nosotros somos testigos de estas cosas. Entonces ellos estaban cumpliendo lo que el Señor los comisionó. Somos testigos. Estamos testificándole a ustedes. Testificamos delante del pueblo, testificamos delante de los líderes religiosos, después iban a testificar delante de reyes, gobernantes, naciones. Nosotros somos testigos de estas cosas. Nosotros somos testigos que Jesús resucitó. Somos testigos que ustedes lo entregaron para ser muerto en la cruz. Y somos testigos que en Él, que Dios lo exaltó. Y que en Él hay arrepentimiento y perdón de pecados. Somos testigos de esas cosas. Qué tremendo. Yo era testigo. Una vez que eso no me han contado. ¿Usted es testigo de esas cosas, mis hermanos? ¿Usted es testigo de lo que Dios ha hecho? ¿Vive Cristo en su corazón? ¿Cristo resucitado, mi hermano? ¿Te has experimentado el poder de la resurrección de Cristo? ¿Has experimentado la vida del Hijo de Dios? ¿Has experimentado el arrepentimiento y perdón de pecados? Porque si no, no conoce a Dios. Los que hemos experimentado estas cosas, también testificamos que en Él hay arrepentimiento y perdón de pecados. Que Él es el Salvador de los hombres. Y luego dice, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que lo obedecen.
Entonces, esta obediencia, este testimonio, mis hermanos, con valor y denuedo, no era un asunto de la carne, un asunto natural en ellos, sino que el Espíritu Santo que estaba con ellos daba testimonio con ellos. Ellos no estaban dando testimonio solo, era con el Señor. Entonces, varias cosas aquí. No somos testigos solos, mis hermanos. Los testigos de nadie, ellos son testigos solitos, no están sin Dios, sin el Espíritu Santo. Nosotros cuando estamos dando testimonio al Señor, está presente el Espíritu Santo. Cuando se predica el Evangelio, está presente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica quiénes son fieles al Señor cuando están presentes, cuando se anuncia el Evangelio. Él va a dar testimonio a través de aquellos que predican su palabra y aquellos que viven una vida íntegra delante de los hombres. Dios va a dar testimonio a través de su Espíritu Santo junto con ellos. Y también acá dice algo importante, el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Dios dio su Espíritu Santo que le obedecen. A los que han obedecido el Evangelio, ¿no? Los que han creído, han recibido el Espíritu Santo. Ellos eran los desobedientes, estos saduceos, que rechazaron al Señor Jesús, que lo entregaron en manos de los romanos para ser asesinado, que perseguían a sus embajadores. Ellos eran los desobedientes. Por eso ellos no tenían el Espíritu Santo. Porque el que rechaza al Hijo de Dios no tiene el Espíritu Santo. Porque ha rechazado a aquel por el cual hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces, pero los que creen, los que obedecen el Evangelio, tienen el Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, otra cosa que podemos ver aquí, es que nos va a llevar ¿a qué? A obedecer. Uno podría decir, que tengo que hacer obras para que venga a mí a vivir el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo en mí me va a llevar a hacer obras de obediencia a Dios. Porque mora en mí por la fe en Jesucristo. Entonces, no es caerse al piso, no es revolcarse en el suelo. No es decir un montón de palabras sin sentido. Es obediencia. Eso es una marca que muestra que eres lleno del Espíritu Santo. Si obedeces a Dios. Lo demás es puro teatro, mis hermanos. Puras palabras. Puro emocionalismo. Que se lo lleva el viento. Pero la obediencia, mis hermanos, es una marca que distingue a un verdadero creyente lleno del Espíritu Santo. La obediencia es una verdadera marca, mis hermanos. El Espíritu de Dios, mis hermanos, dejó a Saúl, dice la Biblia, cuando lo desobedeció. Y se fue, dice, a morar en David. ¿Por qué? Porque él habría, dice, de hacer todo lo que yo le ordene. Porque iba a obedecer. El Espíritu de Dios no mora en los desobedientes al Evangelio. Y ni respalda a los cristianos desobedientes a la palabra de Dios. El Espíritu de Dios está obrando y manifestándose a través de aquellos que son constantes en la obediencia. Conclusión, mis hermanos. Okay. Pasaje largo, ¿no? Pero con mucha enseñanza. Pero el pasaje de hoy, mi hermano, yo no sé a ti, pero a mí, mi hermano, me inspira a ser más obediente. No tenemos muchas veces porque no obedecemos. No crecemos muchas veces porque no obedecemos. No vemos milagros como deberíamos, como estos casos. ¿Por qué? Porque no obedecemos. No experimentamos muchas veces, mis hermanos, persecución porque no estamos dispuestos a obedecer y pagar el precio. Porque obedecemos a medias, obedecemos por conveniencias y no de corazón. Y tememos muchas veces más a los hombres de lo que tememos a Dios. Entonces Dios nos está llamando, mis hermanos, a mostrar un mayor amor por Él. Fe, compromiso y madurez por medio de la obediencia que manifiesta una vida entregada y rendida a Dios y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Manifiesta una mayor obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que nos llama, manifestar una mayor obediencia que nos pone en una posición correcta en Cristo para ser testigos efectivos de su obra. Dios nos está llamando a obedecer a Él antes que a mis emociones, antes que a otros hombres o cualquier cosa que impida la obra o propósito de Dios en mi vida y en los demás. ¿Cuántos responderán a ese llamado? No podemos obedecer a Dios, mis hermanos, si no estamos dispuestos a pagar el precio de obedecerle. A los que consideran el precio y les parece demasiado, recordemos que el precio de la desobediencia es más alto, mis hermanos, que el de la obediencia. Porque el que obedece a Dios en esta vida puede sufrir. Pero el que desobedece a Dios en esta vida va a sufrir más. Mis hermanos, Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, o sea, no obedeció, ni hizo conforme a su voluntad, no obedeció,
recibirá muchos azotes. Que no obedeció el evangelio va para el lago de fuego, esta perdición eterna. El cristiano que no obedeció, muchos azotes, disciplina severa cuando venga Cristo. Entonces, el Señor nos invita a ser obedientes, de una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque Lucas 12:43 dice: bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. O sea, obedeciendo. Haciendo lo que le dejó para hacer. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes recompensa para los obedientes. Puede que haya sufrimiento, oposición, dificultades en este mundo por obedecer a Cristo. Pero el final no es malo, mis hermanos. El final es mejor. Una leve tribulación por un mayor peso de gloria, por mayor bendición cuando Cristo venga. Recordemos que hemos estado hablando en Tesalonicenses de la venida de Cristo. ¿Qué pasa con los decapitados por causa de Cristo? Apocalipsis 20. Y reinaron con él 1000 años. Mis hermanos, obedezcamos sin importar las consecuencias. Obedezcamos porque hay recompensa para los obedientes. No sabemos cuánto tiempo el Señor nos deje, mis hermanos, tener este clima propicio para la predicación del evangelio, como veíamos al comienzo de Lucas. Pero sabemos que en algún momento, así como en este ambiente propicio de Lucas llegó la persecución, también llegará en su momento, mis hermanos, la oposición, la persecución. Sea como sea que llegue. Tenemos que aprender a obedecer ahora, para que cuando llegue la presión, obedezcamos también. Que el Señor nos ayude. Damos gracias al Señor por su palabra.